sesgos en la información que se está manejando referente a la norma y bueno, pues vamos a tratar de aclarar algunos de esos puntos sin perder de vista que, bueno, la misma norma ya te está dando unos elementos metodológicos de trabajo. Entonces, bueno, pues hay diferentes interpretaciones, pero en realidad la norma ya tiene previsto muchos de estos elementos y ya está direccionando específicamente qué es lo que se va a trabajar o lo que se debe trabajar. En ese sentido, pues sí hay que aclarar algunas cosas, como lo comentaba el contador de inicio, pues hay muchos que están ofertando pues relativamente información de la norma, pero que sí están presentando algunos faltantes en función de la información y del cumplimiento. Ajá, he visto algunas empresas, incluso algunos clientes, que han comprado literalmente el procesamiento de los cuestionarios, lo que nosotros le llamaríamos la sistematización de la información, y que les da un resultado que lo comparan y les da un nivel de riesgo. Y hasta ahí se queda el trabajo realizado. Hablo de estas empresas que venden software y este tipo de cosas, pero piensan erróneamente los clientes que hasta ahí están en cumplimiento, porque a lo mejor a algunos no les interesa un seguimiento o realmente no les interesa pues un beneficio para el trabajador, solamente cumplir con lo que la autoridad determina, lo que la autoridad exige. Pero bueno, aquí es importante destacar que no, es decir, no es suficiente que la leamos, no es suficiente que les digamos a los trabajadores que estamos haciendo la norma, no es suficiente incluso que se apliquen los cuestionarios para elaborar un diagnóstico, porque hasta ahí no estamos en cumplimiento. Estamos en cumplimiento hasta que nosotros podemos generar en función de los resultados de los cuestionarios una política de prevención de riesgos o reafirmar la misma política. En todo caso, un programa de intervención o un programa de prevención. Hasta que nosotros podemos estructurar ese documento, es como nosotros ya determinaríamos literalmente que estamos en cumplimiento. Mientras no tengamos eso y nada más tengamos los cuestionarios y revisión de los datos, pues no estamos al 100%. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de los clientes me preguntan si es suficiente o si comprar esos software es suficiente, y la realidad es que no es suficiente. Nosotros tenemos que generar un producto, que sería el resultado del análisis previo, en este caso, pues la política o el programa de intervención o el programa de atención, dependiendo, para que ya podamos quedar en tal cumplimiento. ¿No? Fuera de eso, entonces nos estaría faltando como una pequeña parte. Bien, este curso no es a profundidad teórico, porque, bueno, si habláramos de teoría o habláramos de interpretaciones, probablemente algunos de ustedes se han capacitado, han hablado con contadores, han hablado con abogados, etcétera, y ya se saben al derecho y al revés de dónde vienen las leyes, etcétera. Entonces, en ese sentido, ok, sí, comenta Yasmín que debemos hacer trajes a la medida. Los softwares son muy genéricos, sí, correcto. Entonces, en ese sentido, o bajo ese enfoque, tendríamos que decir que, pues, el análisis sí se tiene que hacer a la medida, ¿no? Nos dice ahí Yasmina a la medida. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas tiene características muy particulares. Ahora, una pregunta que quiero responder antes de que entremos a la parte metodológica es, básicamente, la norma establece en todos sus elementos una metodología de análisis para identificar riesgos psicosociales en función de analizarlos y prevenirlos. En ese sentido, abarca el término
de centro de trabajo. Es decir, aquí no vamos a visualizarlo por registro patronal y aplicarlo por registro patronal. Aquí es por centro de trabajo. Sí, nosotros nos apegamos al concepto de centro de trabajo, que la mayoría de ustedes pues tienen conocimiento de qué es. Específicamente tendríamos que decir que vamos a hacerlo por sucursales, por unidades de trabajo. Eso significa que no vamos a manejarlo por RP, sino por unidad de trabajo. Entonces, si yo tengo 2 o 3 sucursales, es por cada una de las sucursales y en función del número de trabajadores, no de mi totalidad en el registro patronal, sino del número de trabajadores que estén situados en el centro de trabajo que yo voy a analizar. Entonces, si yo tengo literalmente 3 unidades, ¿no? O 3 sucursales, pues voy a hacer 3 normas, 35, una para cada una. ¿Por qué? Porque son diferentes características contextuales que enmarcan cada una de esas unidades de trabajo. Ese es el razonamiento que se utiliza para determinar que la norma debe aplicarse por centro de trabajo y no por registro patronal. Porque estamos hablando de el lugar donde está literalmente desarrollándose la actividad laboral de esos colaboradores. Y bueno, tenemos precedentes bien interesantes, ¿no? Que van desde la Ley Federal del Trabajo con el artículo 152, tenemos también un listado de diversas normas. Sin embargo, aquí cabe resaltar algo bien importante. Todas las normas que ya tenemos establecidas, que van en función de velar por los intereses del trabajador, todas y cada una de ellas estaban apuntaladas en el hecho de que los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Y eso tenía que ver con la infraestructura, con la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se había planteado un elemento de análisis que me permitiera velar también por la estabilidad psicológica, emocional de un colaborador. O sea, eso fue lo diferente. Eso fue lo que causó en todos lados y donde todos tuvieran así como un signo de interrogación, donde decían, ¿y eso de dónde es? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? Bueno, probablemente si ustedes estuvieron en algún otro curso, pues saben que eso viene del sector salud, donde pues están haciéndose análisis y tenemos indicadores que marcan específicamente que hay pues sí, un desgaste a nivel social y en el modo de vida social que se está viendo pues influenciado por una saturación eminente en las actividades que realizamos cotidianamente. Esto genera un disparo en los indicadores de ansiedad, de estrés, problemas gastrointestinales, problemas de sueño, dolor de cabeza y un sinfín. Es decir, que la población en comparación a 50 años, la población de hoy en día se está viendo pues literalmente enfermando. Se está viendo enferma por todos estos padecimientos con los que vivimos todos los días. Entonces, si antes era raro decir, hace 50 años, tengo estrés, ni siquiera lo decían, bueno, pues ahora parece que es la palabra de moda. ¿Por qué? Porque está dentro del modo de vida actual. Entonces, eso a nivel social, pues está generando que se disparen los indicadores en el sector salud y pues que cada día, independientemente de las incapacidades de trabajo por las cuestiones laborales, pues tengamos más gente con padecimientos que antes no se daban. Entonces, de ahí viene el origen. Entonces, dice, bueno, si tiene que ver en gran medida con la saturación y con el modo de vida, entonces, uno de los lugares donde las personas pasan más tiempo y que contribuye a este malestar, pues es indiscutiblemente. Ay, ¿qué pasó con la presentación? Bueno, a ver, ahorita vamos a ver dónde anda la presentación. Indiscutiblemente, pues tiene que ver con el trabajo, literalmente, y de ahí viene el hecho de que, pues, literalmente quieran establecerlo como una norma. En ese aspecto,
Entonces es importante mencionar que lo lanzan, sí, en el 2018 como una propuesta muy atrevida, pero bueno, entra en vigor hasta el 2019, donde todavía sonaba como un poco incrédulo, sobre todo por el sentido de que no se sabía cómo se iba a abordar, ni siquiera la misma Secretaría del Trabajo está ampliamente capacitada para hacer un análisis de este. Quiero llegar con este punto, a que las normas anteriores que se habían establecido y los reglamentos anteriores sí velaban por el trabajador, pero específicamente desde una mira física, que le impidiera ejecutar su trabajo como tendría que ejecutarlo. La norma 35 es una norma que te va a permitir conocer o identificar situaciones a las cuales les va a llamar riesgo que impacten en el estado psicológico, emocional del trabajador y por ende en las relaciones sociales o las relaciones humanas que se están presentando dentro del centro de trabajo. Entonces dice, bueno, no vamos a hablar solo porque el trabajador no se vaya a caer, no vamos a hablar también porque la salud mental de ese trabajador esté en un estado óptimo para que pueda realizar su trabajo con mayor grado de eficacia, mayor concentración, de manera más efectiva y para que se pueda relacionar de una mejor manera con los demás compañeros. En ese sentido, retoma algunos puntos de lo que viene siendo el, el, el clima organizacional, ¿no? Por eso es que algunos lo quieren, lo quieren meter directamente con el clima. Ahí viene también otro para. Me preguntan, ¿es necesario que contratemos un psicólogo para hacer todo el trabajo de la norma? No, no es necesario. Sí, en algún momento pueden consultar a un psicólogo, pero no es necesario. Mientras ustedes ubiquen la metodología, se puede hacer de una manera práctica, porque de hecho la norma ya está estandarizada. Entonces, ahora, algunos también me van a preguntar, ¿y es necesario que contratemos un psicólogo, sino un consultor? Bueno, aquí depende de los recursos con los que cuenta esta organización o cada una de las organizaciones de las empresas para determinar si existe la necesidad o no. Probablemente si ya tienen trabajada esta metodología, pues a lo mejor necesitan asistencia en la parte del desarrollo de los programas. Pero bueno, ahí depende de cada una de las características que haya. Perdón, Nicte, ahorita que mencionabas esa cuestión porque aquí la idea primordial, bueno, pues es precisamente transmitir y aclarar una serie de dudas que tienen las personas, ¿no? Realmente los patrones al momento de la implementación. Efectivamente, muchos que han estado hablando y hemos recibido preguntas con respecto a si es necesario un psicólogo o algo así. De acuerdo a la experiencia que tenemos, ¿tú cómo contemplas que se debe de manejar? O sea, de acuerdo a estas últimas que has estado implementando, ¿cómo has visto en realidad en los resultados que los cuestionarios? Puedo decir, por mi formación, obviamente, si alguien de mi perfil ve lo que la norma está estableciendo, donde te está pidiendo identificar, analizar y prevenir, automáticamente en la mente ya elaborar método, pues no sugerencia de un abogado o de un contador, en cómo se va a hacer. La ventaja de contratar a alguien de esa área, pues es que domina la metodología. Sí, por supuesto. Esa es una ventaja. Tratar también a alguien que sea externo a la organización, pues es que siempre lo va a ver de una manera más objetiva, porque no está inmerso en el ambiente de la misma. Cuando de manera interna, pues sí pudiera tener algunos juicios de valor que intervengan en la elaboración y en el diagnóstico que se está ejecutando.
Entonces, pudiera estar a lo mejor, si es que nosotros pues lo decidimos hacer, o pudiera tener algunas lagunas porque no pidieron la asesoría. Tu pregunta directa